quam voluntariam segregabis Deus, hereditati Tue et infirmata est. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que ya lo comenzamos a ver, tal vez algunos estaban hace más o menos un mes y medio, ¿verdad? Comenzamos a ver, es una continuación, el que no estuvo no es que necesita haber estado en esa charla, pero nos ayuda a comprender el tema de hoy, que es la lucha entre el bien y el mal. En aquella ocasión era en el Antiguo Testamento. Hoy en día vamos a ver, no del Antiguo Testamento, sino de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. No todo en la charla de hoy, porque la otra vez quedamos cortos con el tiempo, ¿verdad?, de intentar ver todo el Antiguo Testamento. Obviamente, esto no es, como dijimos, no es una clase de historia, no es una clase de Biblia. Ahora no vamos a ver un estudio sobre los evangelios, sino que vamos a dar una noción general de la situación, ¿verdad?, en que se dio la redención, la situación en que se desenvolvió la iglesia, los primeros cristianos, en el Imperio Romano, en fin, cómo se fue desenvolviendo para comprender ¿qué? Comprender mejor nuestra época histórica. La época histórica que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Uno diría, bueno, a mí me gustaría haber vivido en el Imperio Romano, ir a esas fuentes, tomar en las fuentes, después la alegría, la diversión, espero que, bueno, que aquí nadie. Después otro, no, a mí me gustaría haber vivido en la Edad Media, vivir en un castillo lindo, poder ir al monasterio que está cerca del castillo. Otro, no, a mí me gustaría haber vivido en l'Ancien Régime. Es esa época antes de la Revolución Francesa, en que todo era buenas maneras, todo era cortesía, todo era el minueto, las cosas delicadas. Me gustaría haber vivido en esa época. Y en esta época, si nos ponemos a pensar muchas veces, ay, ¿por qué no nací en otra época? Pero por otro lado, otros pensarán, no, en esta época tenemos la técnica, en esta época tenemos la maravilla de los descubrimientos. En esta época tenemos tantas cosas impresionantes que no podríamos haber vivido en otra época. Puede ser, cada uno puede tener una diferente óptica. Pero si nosotros vamos a ver el centro de todo, ¿quién es? El centro de toda la historia, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahí vamos a entrar un poquito en este primer día, la lucha entre el bien y el mal a lo largo de la historia. Y el nombre, no le quisimos dar ese nombre, curva de la historia, porque no iban a comprender para las invitaciones, pero es el tema que le vamos a dar. Es la curva de la historia, es cómo de nuestro Señor Jesucristo fue una curva hacia arriba y después una decadencia. Vamos a ir explicando todo eso. Aquí está esta foto, ilustra un poco, ¿verdad? Eso, cómo sale de nuestro Señor Jesucristo desde el año 33, no sé si consiguen ver algunos números, y cómo va, ¿verdad? Sube, baja, sigue subiendo, baja, sigue subiendo, y así va. Gracias a Dios en la charla de hoy solo llegamos hasta arriba, ¿verdad? Va a seguir subiendo todavía, pero infelizmente después cae. Un punto interesante para tener como introducción es que en la mente de Dios no existe el tiempo. Para Dios no hay cronología. Para Dios lo que hay es jerarquía y de ahí proviene todo el resto. A ver, ¿cómo es eso? Nosotros estamos acostumbrados a que una cosa se suceda a la otra. Entonces, yo me despierto, sale el sol, me preparo para el desayuno, etcétera, el trabajo, y así todo mi día va llevando una secuencia. Ya vamos contando los años, ¿verdad?
Cuando uno cumple 30 años, todavía lo dice, después a los 40 ya va dejando de cumplir, y así a medida que va creciendo la cronología va cambiando un poco. Pero para que nosotros tengamos, todo para nosotros es tiempo, ¿verdad? Todo es tiempo. Y nosotros no entendemos nada fuera del tiempo. Pero tenemos que usar un poquito la abstracción y saber que para Dios no hay tiempo. Dios ve toda la historia en un presente. Para Dios lo que hay es jerarquía. O sea, para Dios hay un punto principal para lo que Él hizo la creación y de ahí todo el resto es consecuencia. Eso tiene que quedarnos bien claro para entender realmente la historia, para entender realmente la redención. Cuando Dios pensó desde toda la eternidad en la historia, la planeó no en función de casualidades ni de hechos que se suceden y dan un resultado, sino que Él pensó en el centro de la historia, en lo más álgido de la historia, y de ahí pensó todo el resto, pasado y futuro, en función de ese centro. ¿Está bien? ¿Está entendido? ¿Está confuso? ¿Alguien quiere que repita? Levante la mano, no se preocupe, no voy a quedar enojado. Lo importante es que todo el mundo vaya entendiendo paso a paso. Vamos a poner un ejemplo. Cuando alguien quiere construir un edificio bello, por ejemplo, una iglesia, no comienza diseñando los drenajes, ¿verdad? Sería un absurdo. O sea, bueno, primero voy a hacer un buen drenaje y de ahí voy a pensar en todo el resto. No, sería una locura, ¿verdad? Se inicia pensando en la fachada ideal y de ahí todo el resto se adecúa, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, nuestra iglesia, ¿verdad? No es un corte comercial para que ayuden, ¿verdad? Todos a construirla, no. Es apenas un ejemplo como cualquier otro. Y el centro, sabemos que es la encarnación del Verbo. La segunda persona de la Santísima Trinidad existió desde toda la eternidad junto con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Desde toda la eternidad. Antes de Adán, antes de la creación del universo, desde toda la eternidad. Y ellos tenían la felicidad perfecta. Dios no necesitaba hacer la creación. Sin embargo, en un derroche de generosidad, en un derroche de amor, Él quiso hacer la creación. Y cuando Él pensó en esta creación, pensó como síntesis de toda la creación, ¿en quién? En el Verbo encarnado. Nuestro Señor Jesucristo. En ese primer plano está nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Señora, obviamente, como Madre de Dios, ¿verdad? Inseparables. Ahí podemos incluir también a San José, ¿verdad? Que tendría que ser el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la Santa Iglesia Católica. Si hasta ahora hay alguien que todavía crea en su espíritu un poco condescendiente que todas las religiones son verdaderas, espero que este curso realmente sirva para nosotros saber que hay una religión verdadera, ¿no? El credo lo dice, ¿no? Creemos en un solo Dios. Nuestro Dios no es el mismo Dios que profesan otras religiones, por más que sea un Dios único. No es el mismo Dios de los mayas, no es el mismo Dios de los egipcios, no es el mismo Dios de los judíos de actualmente. La concepción de Yahvé de ellos mudó muchísimo. Y al no aceptar a la Santísima Trinidad, es un Dios diferente. No es el mismo Dios, inclusive, de los protestantes, porque muchas cosas de la revelación ellos no la aceptan. Entonces, tiene que quedarnos eso claro, porque si no, nosotros no vamos a entender realmente todo esto. Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, del Apocalipsis. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Esta frase contiene toda la teología de la historia.
la historia tiene una razón de ser, tiene todo un plan de Dios que se va realizando, nosotros sí, en un tiempo, ¿verdad? Pero todo eso, recordamos, es el comienzo, el principio y el fin, nuestro Señor Jesucristo. Traduciendo diría, yo soy la razón de ser de la creación. Para mí fue creada ella. Es la concepción cristocéntrica de la historia, que es la verdadera visión de la historia, ¿verdad? Nuestro Señor, el centro de la creación, el centro de la historia. Imaginemos, ahora vamos a ver un ejemplo, para ser un poco didácticos. Imaginemos un salón de un palacio espectacular. Quien ya ha estado en Versailles, quien ya ha estado en Schönbrunn, quien ha estado en algún palacio europeo, por lo menos ha visto un álbum, fotos. Son ambientes espectaculares que uno se eleva el espíritu de ver tanta maravilla. Imaginemos ese salón lleno de muebles magníficos, conteniendo los cuadros de los pintores más célebres, esculturas exquisitas, preciosidades de todo género. Sin embargo, hay algo sin lo cual nada de esto tiene ningún valor. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Que es algo sin lo cual no se puede apreciar todas las bellezas contenidas en un salón. A ver. Están tímidos, a ver. ¿Quién dijo algo? A ver, levante la mano, ¿quién fue? La luz, la iluminación, ¿verdad? Vamos a explicar ahora, vamos a continuar con el ejemplo. Aquí está nuestro salón. Lindo, ¿no? Ustedes ven ahí este cuadro de acá. Después aquí tiene un mueble Luis XIV, estilo Luis XIV. Un tapete persa. ¿Lo ven o no? Sí. Sí. Bueno, está todo oscuro, ¿verdad? Pero de repente llega alguien y enciende un fósforo. Se comienza a ver una parte del salón, ¿verdad? Tenue, entre penumbras todavía, pero se puede percibir que hay ahí, ¿qué? ¿Qué hay ahí? Un cuadro, ¿verdad? Se apaga el fósforo. Y alguien llega, ya más avanzado, con una linterna, ¿verdad? Llega con una linterna y va a poder ver otra área del salón, mucho más enfocada, mucho más luminosa, pero aquí podemos ver una escultura, podemos ver unos sillones y un arreglo de flores y una mesa. La apagan nuevamente. Y llegamos y encendemos un candelabro, un lustre, un candelabro con velas, ¿verdad? Pero grande ya. Entonces comenzamos a ver ese salón, pero todavía en medio de las sombras. No es la visión maravillosa que esperamos. Ya no nos tropezamos con los muebles, ¿verdad? Pero todavía no se puede apreciar bien. Y finalmente, Fiat Lux. Se enciende, ¿verdad? La luz, una iluminación bella, una iluminación profesional y queda una sala maravillosa que podemos apreciar, que podemos contemplar, ¿verdad? Está bonita, ¿no? Sí. Es en Palacio de Schönbrunn, en Austria. ¿Y qué es esa iluminación? Es el Lumen Christi, es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cuando estudiamos la historia, si no tenemos ciertos principios, no vemos nada, no aprendemos nada de ella. Si nosotros buscamos alguna filosofía pagana, una filosofía materialista, tal vez podemos llegar a ver como el fósforo. Podemos llegar a ver algo de la historia, ¿verdad? A entender algo de la historia. Pero en comparación con el resto, de repente encontramos algo más
importante, ¿verdad? Algo más cercano a la revelación, como fue tal vez la filosofía griega, que llegó a algo muchísimo más cerca de la verdad, y vemos el foco, ¿verdad? Algo claro, pero todo el resto oscuro. Finalmente, tenemos la revelación del Antiguo Testamento, que es ya esa luz que se ve sobre casi todo, pero todavía en las penumbras, todavía en las sombras. Y bajo la luz de nuestro Señor Jesucristo, que podemos contemplar completamente, ¿verdad?, este salón que es la historia. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Ayudó o no ayudó? ¿Se confundieron más? No, bueno. La iluminación para entender la historia entonces se llama Lumen Christi, luz de Cristo. Todas las barbaridades del paganismo fueron permitidas por Dios para que el Redentor las rectificase. O sea, Dios permitió por alguna razón. Muchas veces nosotros no entendemos por qué pasamos por una enfermedad, por qué pasamos por una situación complicada, por qué Dios permite que caigamos en pecados, a veces hasta pecados horribles, que gracias a Dios después nos confesamos. Pero Dios permite todo, no es que Dios lo hace, pero Dios permite eso por una razón más importante. En este caso, todo el paganismo, Dios lo permitió para que el Redentor las rectificase. Todos los males fueron permitidos para que Él los curase. Lo que se conservó de bueno, propio de la naturaleza humana, aquel resto santo, ¿se recuerdan del resto santo? ¿Se recuerdan cuando vimos cómo en el Antiguo Testamento siempre había una gran decadencia, pero se mantenía siempre un resto santo, que de ahí Dios volvía a emergir una sociedad santa, ¿verdad? Una sociedad según la ley de Dios. Entonces, ese resto santo fue preservado para que Jesucristo pudiese asumirlo, elevarlo y conducir a la humanidad a la victoria final que estaba en la previsión del Creador. Entonces, con Adán y Eva, pecó Adán y Eva, plano A, frustrado, vamos a decirlo así. ¿Se frustró el plan de Dios? No, no se frustró el plan de Dios. Dios hizo el plan A más A, un plan todavía más importante, más excelente que el primer plano. El estudio de la historia pasa a ser entretenido, atrayente, visto desde el alto mirador que es la religión. Cicerón decía que la historia es la maestra de la vida. ¿Cuántas veces uno estudiando ciertas guerras, ciertas revoluciones, ciertas decadencias, podemos sacar principios muy importantes, no solo para nuestra civilización, sino inclusive para nuestra vida particular, ¿verdad? Vamos a ver ahorita, por ejemplo, la decadencia del pueblo romano, que cuando ellos comenzaron a tener muchas riquezas, ellos no tuvieron vigilancia y cayeron en las peores barbaridades. Entonces, ¿la riqueza es mala? No, la riqueza en sí no es mala, pero no vamos a negar que cuando la persona va enriqueciéndose, si la persona no toma un cuidado y se deja llevar por los placeres, la persona se va haciendo licenciosa, va teniendo más ocasiones de pecado, ¿verdad? Ocasiones fáciles, ¿verdad? Otros, los que tendrán menos medios, tendrán otras ocasiones, pero tal vez un poco menos atrayente. Pero la historia solo es maestra de la vida cuando la vida es maestra de la historia. O sea, presente en ella como camino, verdad y vida. Nuestro Señor Jesucristo. Seguimos recordando estos principios que nos van a hacer comprender todo el resto. Esta es una advocación de Nuestra Señora del Apocalipsis. No sé si ya la habían visto alguna vez. Es como es descrita ella en el Apocalipsis, la Virgen, ¿verdad? Es una advocación de Quito, de Ecuador, muy venerada ahí. Pero muestra mucho esta lucha entre el bien y el mal, entre la raza de la Virgen, como dice San Luis Griñón de Montfort, y la raza de la serpiente.
Recordemos las 12 descendencias, la descendencia de la Virgen y la descendencia de la serpiente. A lo largo de la historia, esas dos estirpes están trabando una continua lucha. Pondré enemistad entre tu descendencia y la de ella. ¿Se recuerdan? El protoevangelio, las palabras del Génesis. Es esa lucha que desde la creación del mundo, desde el paraíso, se va a trabar hasta la venida del anticristo. Y por eso creer que ahorita en esta vida no vamos a tener luchas, no vamos a tener dificultades, es una ilusión. Nosotros rezamos en la salve que estamos en un valle de lágrimas. Entonces siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener dificultades, pero es desde esta perspectiva que nosotros vamos a tener fuerzas para ir adelante en la lucha. En la vida de nuestro Señor Jesucristo se da esa lucha de manera paradigmática. Es la lucha por excelencia. O sea, obviamente, en el centro de la historia se va a dar esa lucha de una manera ejemplar, de una manera modelar, una manera paradigmática, que es la lucha por excelencia. Todo el resto de luchas, todo el resto de situaciones en el mundo van a tener su arquetipo en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos las palabras de Simeón, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando el niño Dios llegó al templo y fue este sacerdote Simeón que había tenido la promesa de Dios que no se moriría sin ver al Salvador, sin ver al Redentor? Y él confió, él mantuvo esa voz interior en su alma que le prometía una gracia, una gran gracia, lo que todo el mundo deseaba en el Antiguo Testamento, ver al Redentor. Él, por su confianza, pudo verlo. ¿Y qué fue lo que dijo? Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel. Caída y elevación de muchos en Israel. Curioso, ¿no? Y para ser señal de contradicción. Nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de la paz. ¿Cómo es eso? Y a ti misma, dirigiéndose a Nuestra Señora, una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Es muy interesante porque muchas veces nosotros, tal vez en algunas prédicas o tal vez cuando escuchamos algunas cosas sobre la religión, queda una idea de que la religión es la cosa más aburrida, que la religión es algo casi que para tontos, digamos, para el bobo, ¿verdad? La religión. Puede quedar en el subconsciente muchas veces esa idea, y en la idea de muchas personas anticristianas está esa idea. Pero nosotros tenemos que ver que desde el comienzo nosotros estamos luchando ¿por quién? Nosotros estamos luchando por el hombre, Dios, el centro de la historia, para el cual fueron creadas todas las cosas y para quien todo va a ser recapitulado al final de los tiempos. Entonces, nosotros pensar que es una cosa de bobos es una locura, porque aquí nosotros estamos apenas en un tiempo de paso. Va a llegar la eternidad, va a llegar el momento que no estemos acá, puede ser de aquí a 5 minutos, puede ser de aquí a 1 año, puede ser de aquí a 100 años, no importa, va a haber un momento que no estamos acá más, ¿verdad? Y ahí es las verdades eternas, el cielo o el infierno. Y nosotros estamos en una lucha aquí por la salvación de nuestra alma, pero también nosotros estamos en una lucha por la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente Dios no necesita de nosotros para esa victoria. Sin embargo, Él quiere valerse de todos nosotros para ¿qué? Ganar otras almas. Esa es una victoria de nuestro Señor Jesucristo. Yo convierto a otra persona, es una victoria de nuestro Señor Jesucristo. Yo hago que en mi sociedad las personas cumplan la ley de Dios, es una victoria de nuestro Señor Jesucristo. Yo consigo que en mi país se respeten las leyes de Dios, es una victoria todavía mayor de nuestro Señor Jesucristo. Y así nosotros estamos en esa lucha.
y no podemos ser indiferentes. No podemos ser como, imagínense que cuando nuestro Señor iba cargando la cruz, imagínense que la Verónica hubiera sido indiferente y no le hubiera prestado el paño para nuestro Señor limpiarse la cara. Imagínense lo que sería de esta señora. Nadie la conocería, ¿verdad? Solo comenzando por ahí. Sin embargo, ella hizo un gesto. El cirineo cargó la cruz con nuestro Señor Jesucristo y pasó para la historia gloriosa, y ciertamente ese gesto le valió para su salvación eterna. ¿Cuál es el gesto? ¿Cuál es la acción que yo hago? No solo para salvar mi alma, sino para luchar por nuestro Señor Jesucristo. El prólogo del Evangelio de San Juan, bueno, es un poco largo, estamos tal vez un poquito avanzados, entonces solo voy a leer unas partes que son importantes, ¿verdad? Ya hablamos de que en el principio existía la palabra, y después dice, en ella, en la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Sería interesante un día hacer solo una charla sobre el prólogo de San Juan. Ahí está contenida toda la historia. El prólogo del Evangelio de San Juan es esa primera parte, ¿verdad?, que se lee el día del nacimiento de nuestro Señor, el día de Navidad, la misa de 25 en la mañana, que muestra, ¿verdad?, que habla del precursor también de San Juan, y muestra cómo esa luz que existía desde toda la eternidad entró en la historia, ¿verdad? Y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. Y eso es lo más importante, ¿verdad?, del prólogo. Que cuando nuestro Señor vino, Él disipó las tinieblas. Las tinieblas intentaron sofocarlo, pero las tinieblas nunca pueden contra la luz divina. Sin embargo, muchos quedaron en tinieblas, no la aceptaron. Y los que la aceptaron se convirtieron ¿en qué? En hijos de Dios. ¿Qué mayor dignidad para alguien de ser hijo de Dios? Muchas veces nos podremos jactar, no, yo soy hijo de fulanito de tal, que hizo tal cosa y tal otra. Yo desciendo de los Habsburg, porque cuando estaba Maximiliano en México, dicen que huyó para El Salvador, no sé si han escuchado esa leyenda, y entonces él se casó con mi bisabuela y yo tengo aquí, mire, la vajilla. Y después alguien se podrá jactar de que, no sé, de tantas cosas. Yo desciendo de Adán y Eva, ¿verdad? Evidente, todo el mundo desciende de Adán y Eva. Cada uno puede jactarse de ser hijo de alguien. Sin embargo, la mayor gloria de alguien es ser hijo de Dios, del dueño del universo. O sea, más que eso, ¿qué puede haber? ¿Qué otra dignidad? Entonces, si nos vamos a gloriar de algo, como San Pablo, digamos, me voy a gloriar de nuestro Señor Jesucristo. A medida que fue percorriendo toda la vida de nuestro Señor, esa lucha entre el bien y el mal fue apareciendo en distintos momentos. Desde su nacimiento se dio una lucha escarnecida, una lucha horrible, de las peores de la historia, si no decir la más cruel de la historia, la matanza de los niños inocentes. ¿Qué hizo nuestro Señor? Simplemente nacer. Nació y provocó ¿qué? Que un rey impío, tirano, mandara matar a todos los niños de Belén y sus alrededores. O sea, una cosa increíble, que parece no tener razón. Pero ¿qué pasa? Aparece la verdad. Y siempre que aparece la verdad, siempre que aparece el bien, los malos, los hijos del demonio, los hijos de las tinieblas, quedan molestos, quedan incómodos y quieren acabar, ¿verdad? Quieren primero dominarlo y si no consiguen dominarlo, el bien, quieren acabarlo.
Ellos, ¿qué quisieron? Le dijeron primero a los reyes magos, ¿se recuerdan? Díganme dónde está para ir a adorarlo. Mentira. Pero después, como los reyes magos huyeron, él mandó a matar a los niños. Por el anuncio del ángel, ¿verdad?, que se le aparece a San José, y la prudencia de San José, porque ese es otro punto. San José fue flexible, San José fue rápido. Si San José se le hubiera aparecido el ángel y le hubiera dicho que tenían que irse a Egipto, y él, está bien, esperas el día siguiente, al día siguiente comienza a preparar todo, le cuenta a Nuestra Señora, después le van a decir al vecino, mire, vamos a dejar la casa un tiempo, si me le puede echar un vistazo, después comienza a preparar esto, a preparar lo otro. Cuando menos pensaban, estaban ahí los soldados para matar a nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiera actuado inmediatamente, eso lo vemos en el libro de San José, los que ya leyeron esa parte, es interesantísimo cómo narra todo eso. Él fue presto sum, rápido, inmediatamente, dice el Evangelio, cuando Él se despertó, se levantó y, no me acuerdo las palabras exactas, pero cogió camino, digamos, comenzó el camino. Agarró a nuestro Señor Jesucristo, agarró a Nuestra Señora, los montó en el burrito, llevó lo necesario, inmediatamente salió. Y huyeron a Egipto. En Egipto estuvo nuestro Señor seguro. Obviamente San José en una constante vigilancia, en una constante lucha en medio de todo ese paganismo. Después nuestro Señor va a Nazaret, esa ciudad alejada del dominio de los judíos, del dominio de los sumos sacerdotes, y ahí pasa nuestro Señor toda su vida privada, en compañía de Nuestra Señora y de San José, seguro en esa guerra. Nuestro Señor cumple 12 años y por primera vez va al templo. Este episodio que podría parecer algo, o tal vez lo podríamos ver desde otra óptica, podríamos ver de que nuestro Señor no le dijo a Nuestra Señora, ¿por qué? Porque era la casa del Padre, meternos en ese asunto. Pero podemos verlo también desde la óptica de esta lucha. Cuando nuestro Señor se perdió en el templo, estuvo 3 días en el templo, discutiendo, conversando, pero discutiendo con estos hombres que pensaban que ya no existía, que ya había muerto en Belén, con la matanza de los inocentes. Recordemos lo que habíamos visto, para los que no estaban. La religión judaica había llegado a una tal decadencia que en el templo se ofrecían sacrificios al demonio. O sea, había una como que religión paralela. Las personas veían una cosa, veían la parte de la ley de Moisés, pero por la visión de Ezequiel y por varios otros testimonios de los profetas, se sabe que había una religión donde ofrecían sacrificios al demonio, al dios Sol, como en otras ocasiones a Baal. En fin, era completamente una religión deturpada, una religión desviada. En la apariencia seguían manteniendo la religión de Moisés, pero de hecho estaban llenos de podredumbre. No es por poco que nuestro Señor Jesucristo le dice todos esos elogios después a los fariseos, ¿no? Ay de ti, fariseos y escribas hipócritas. Ay de ti, fariseos, por ser sepulcros callados. Ay de ti, fariseos, creo que son, no sé si son 21 ayes de nuestro Señor contra los fariseos, prácticamente condenando todas sus acciones. Y cuando ellos se encuentran con este niño, ellos perciben, este niño no es normal. Este será el Mesías. Ese será ese que nos viene a quitar nuestro dominio. Fue así, ¿verdad? Y por la actitud, ustedes van a ver, esta era doña Lucilia, la mamá del doctor Plinio, se quedaba largas horas rezando frente a esta imagen
en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia donde ella llevaba al doctor Plinio desde muy pequeño, pidiéndole por el doctor Plinio, porque ella veía que era un niño especial. Y ella pedía para que a lo largo de su vida todos esos hombres malintencionados, todas esas personas que intentarían desviarlo, fueran alejados por Dios. Obviamente nuestro Señor Jesucristo, Él no necesitaba a nadie que lo defendiera. Y cuando venían los fariseos diciendo alguna cosa, Él mismo les respondía. Y ellos quedaban asombrados. ¿Qué será de este niño?, se preguntaban, ¿verdad? Bueno, esa es una lucha. Nuestro Señor los deja arrasados, por así decirlo, ¿verdad? En materia de intelectualidad, un niño de 12 años a sabios de 80 años los deja por el suelo. Obviamente nuestro Señor lo que quería era hacerles bien. Sin embargo, estos hombres ya estaban con el corazón envenenado. Las tentaciones en el desierto es otra lucha ejemplar, ¿verdad? Nuestro Señor con el demonio, el propio, digamos, enemigo, por así decir, se hace presente y se traba esa lucha, obviamente nuestro Señor venciendo. Son las discusiones de nuestro Señor en su vida pública. Los fariseos, los escribas, los saduceos, queriéndole poner cáscaras de banano para que Él se deslizara. Pobrecitos, ¿qué van a hacer contra Dios, contra la sabiduría encarnada? Nada, el ridículo, ¿verdad? Y es lo que hacía. Gracias a Dios existieron ellos, porque por todas sus malas intenciones nuestro Señor fue explicitando muchísimas cosas, ¿verdad?, que están en los evangelios y son verdades de fe. O sea, si no fuera por esta gente mala, muchas veces no saldrían a luz, ¿verdad?, muchas cosas buenas. La lucha de nuestro Señor con los vendedores del templo. Habían convertido el templo en una casa de bandidos, la casa de Dios en un escondite de bandidos. O sea, estaban deturpando completamente el lugar sagrado del judaísmo, haciendo dentro del lugar santo, haciendo cambios, teniendo animales, teniendo monedas, teniendo, obviamente, entretenimiento, teniendo comida, en fin, dentro del lugar santo. Y nuestro Señor, obviamente, no se queda de brazos cruzados. Llega con el látigo y con su ira divina los expulsa. Es en una de las ocasiones que se ve presente esa ira divina. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué están hablando de eso? Pero Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es comprensión, Dios es justicia. Dios no puede permitir, cuando las cosas llegan a un extremo, que sigan por el camino hacia la perdición. Él, por el amor que tiene a la humanidad, Él a veces saca su chicote y da sus latigazos para que el hombre recapacite. Sin embargo, para poder operar la redención, tendría nuestro Señor que recorrer la pasión, ¿verdad? Y Él, que era todopoderoso, Él, que era el creador del universo, por amor a cada uno de nosotros, no es por amor a la masa humana creada a lo largo de los siglos, no, por amor a cada uno de nosotros, quiso pasar por el suplicio de la cruz y quiso derramar hasta la última gota de su sangre. Él podría haber, con un alfiler, Nuestra Señora, ahora voy a hacer la redención, un alfiler, ¡tuc!, una gotita de sangre, el género humano estaría redimido, porque nuestro Señor es infinito. Cualquier sacrificio hecho por Él tiene un valor infinito. Entonces hubiera perdonado la culpa de toda la humanidad y hubiera comprado todas las gracias desde Adán y Eva hasta el fin del mundo. Sin embargo, Dios no es un Dios mediocre. Dios es perfecto y quiso derramar de una manera tan perfecta su vida, darse en holocausto para darnos ejemplo, que nosotros también tenemos que entregarnos por Él. ¿De qué manera? Como Él se entregó. Ay, pero yo no tengo vocación de mártir. Yo solo veo un cuchillo y ya me desmayo. Imagínense, morir por la fe.
Los mártires tampoco tenían coraje. Los mártires recibieron una gracia de martirio y eso lo vamos a ver ahora. Y por eso tuvieron ese coraje. No quiere decir que todos vamos a ser mártires de derramar la sangre físicamente. Pero si nosotros queremos ser santos, vamos a pasar por un martirio. Vamos a pasar por una crucifixión, pero vamos a llegar a una resurrección. En lo que sus contrincantes pensaban que había dado el golpe magistral, se dio su mayor derrota. Ellos pensaron que con la crucifixión aniquilaron a nuestro Señor. El plan que tenían desde hace tanto tiempo lo cumplieron. Pues con la muerte de nuestro Señor se compró la salvación del género humano. Podemos decir que el demonio se pisó la cola, pero así también de una manera paradigmática. Se pisó la cola porque quiso matar a nuestro Señor para acabar con Él, para acabar con su religión, y por el contrario, se permitió que se operara la redención y que se diera la resurrección, el mayor triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Con la resurrección se dio la mayor victoria de la historia. Quedó palpable a todos los siglos venideros el triunfo de Dios. Sin la resurrección, vana sería nuestra fe, dice San Pablo. Bueno, todo lo que veremos a lo largo de estas charlas tendrán como paradigma esta lucha y esta victoria. Ahora un principio de oro, guarden esto, guárdenlo, no solo para las otras charlas, sino para la vida. Todo lo que de bueno hay y habrá hasta el fin del mundo es fruto de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo es fruto de la redención. Todo lo bueno que haya, es fruto de la redención. Se descubrió la cura del cáncer, fruto de la redención. Se descubrió, una piedra preciosa que si se pone con tal luz se queda de tal color y va a quedar espectacular, fruto de nuestro Señor Jesucristo. Se creó una civilización en el que el centro estaba nuestro Señor y que hizo que se diera origen a una civilización cristiana con grandes frutos, fruto de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo bueno, fruto de la sangre de nuestro Señor. De su costado nace la Santa Iglesia Católica, edificada sobre la roca firme. Pedro y los demás apóstoles. El Espíritu Santo que el Padre enviará, trecho de San Juan, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Inclusive con la redención, inclusive con la resurrección, si no hubiera venido el Espíritu Santo, ¿qué eran los discípulos? Unos cobardes. Estaban todos muertos de miedo, recluidos en el cenáculo, por miedo a los judíos. Sin embargo, en Pentecostés los apóstoles y los discípulos, llenos del Espíritu Santo, se transforman de cobardes a soldados intrépidos de nuestro Señor Jesucristo. Así como nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo por la confirmación, nosotros nos convertimos en soldados de Cristo. Pasamos a ser, por el sacramento del Crisma, soldados de nuestro Señor Jesucristo. A partir de entonces, las reglas del juego cambiaron. Ya no eran cobardes, ya no eran miedosos. Después del primer discurso de San Pedro, para que ustedes vean, se convirtieron y bautizaron 3,000 personas. El propio día de Pentecostés, sale San Pedro lleno del Espíritu Santo, comienzan a burlarse pensando que estaban borrachos porque estaban hablando en diferentes lenguas. San Pedro comienza a predicar: ustedes mataron a Jesucristo. La gente se impresiona. Y obviamente la gracia de la cual ellos estaban repletos pasa a los demás. En el segundo discurso, 5,000 personas se convierten y se bautizan, pasan a ser cristianos. Acuérdense que cuando nuestro Señor fue condenado, cuando Él resucitó a Lázaro, los judíos habían hecho una excomunión a nuestro Señor Jesucristo y a todos los que lo siguieran de
la comunidad judaica. El que siguiera a nuestro Señor era igual condenado a muerte y era desconsiderado de la comunidad judaica. No era más judío, no podía tener derecho a nada que tenía el pueblo judío. Sin embargo, a estos hombres no les importa y se convierten 8,000 personas en cuestión de pocos días. Estos hombres valerosos comienzan a predicar, a hacer milagros y dejar atónitos a quienes pensaban ser los vencedores de la historia. Y los fariseos, nosotros vemos en los Hechos de los Apóstoles, estos pescadores, estos hombresuchos, estos galileos haciendo todo esto, ¿qué es esto? Aquí hay algo diferente. Después se da el martirio de San Esteban, el protomártir, el primer mártir, ¿verdad? Llega un momento que los judíos no aguantan el odio y San Esteban tenía una palabra eficaz, una palabra que no tenía pelos en la lengua y dejaba incómodo a esta gente. Y ellos, por motivo del protomártir de San Esteban, se desencadena la primera persecución en Jerusalén. Gracias a esta, los primeros cristianos se dispersaron por diferentes lugares, inclusive por lugares paganos. Recordemos que ellos estaban circunscritos a Judea, a Galilea. No salían de ahí, ¿verdad? Porque nuestro Señor había venido a evangelizar a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, ¿verdad? Él dijo que después sería el momento de evangelizar a todos los pueblos. Y como esta situación, que parecería tétrica, matan a San Esteban, matan a otros, ponen prisioneros a tantos. Dios mío, ¿se acabó todo? No, apenas está comenzando todo. Muchos de los gentiles, al ver el atractivo de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, presentada por el testimonio de la santidad de los cristianos y sellada por los milagros que hacían, se convertían numerosamente. Comienzan las primeras conversiones por Antioquía, comienzan las conversiones por Samaria. Dios mío, Samaria, la tan odiada Samaria, se convierte en los samaritanos de una manera que ni los judíos hicieron. Y recordemos esa frase, mirad cómo ellos se aman. Si nosotros queremos convertir a alguien, demos ese testimonio. Que los que nos vean digan, mirad cómo ellos se aman, mirad cómo ellos se respetan, mirad cómo ellos son diferentes en medio de tanta brutalidad, en medio de tantas cosas horribles de nuestro día. Ellos son diferentes. Cada vez que yo los veo, me da paz de alma. Así nosotros vamos a conseguir convertir a las personas, no diciendo una cosa y haciendo otra. Mirad cómo ellos se aman. No tardaron los judíos, evidentemente, no se van a dejar con los brazos cruzados, en socavar tanto el apostolado con los israelitas, que estaban haciendo los apóstoles con los israelitas, cuanto él con los paganos, ¿verdad? Además de perseguir en los lugares donde ejercían poder, a través de su influencia iban insuflando a los notables mediante la calumnia, a expulsar a los cristianos, inclusive a martirizarlos. En este contexto entra Saulo, ¿verdad? Ese hombre ensañado, ese hombre radical en el judaísmo. Era fariseo, listo, muy inteligente, joven, con energía y radical, emprende una despiadada persecución contra los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, sin importarle edad, sexo y condición. San Pablo, Saulo, él era el mejor amigo, por así decirlo, de San Esteban. Él era de la escuela de Gamaliel. Ambos crecieron desde pequeños en la ley, eran uña y carne, eran, en fin, los confidentes, eran los mejores amigos. Sin embargo, comienza esto y él mismo estaba aprobando su muerte. Y eso que se dio en esta amistad, se dio inclusive en el seno de la familia. Vamos a ver esos casos. Sin embargo, en lo que va San Pablo a Damasco, para aprisionar más judíos convertidos, más cristianos, conocemos toda la historia de la conversión de San Pablo. Viene nuestro Señor
lo bota del caballo y ahí cae Saulo y se levanta San Pablo. Se convierte y pasa a ser el apóstol. Cuando hablemos del apóstol, cuando alguien habla de el apóstol, se refiere a San Pablo, no se refiere a San Pedro, no se refiere a San Juan. El apóstol por excelencia es San Pablo. Y él no estuvo en la vida pública con nuestro Señor. Él es posterior, ¿verdad? Pero imagínense, convive con nuestro Señor Jesucristo 3 años en el desierto. Eso le da una autoridad increíble a él. Porque así como los otros estuvieron 3 años en su vida pública, ellos no estaban constantemente, siempre con nuestro Señor. A veces nuestro Señor iba al monte y ellos no estaban. San Pablo estuvo en un retiro durante 3 años con nuestro Señor. Por eso es que San Pablo llega un momento que todos los apóstoles están predicando una cosa, llega el turno de San Pablo y San Pablo comienza a decir cosas que los otros apóstoles no sabían, no habían explicitado. Y eso es que habían recibido el Espíritu Santo, porque San Pablo tuvo una ciencia especial dada por nuestro Señor para explicitar el Evangelio y explicarlo a las demás personas. Comenzó su actividad de evangelización cristiana en Damasco y Arabia. En el año 40 marchó a Jerusalén y ahí conoció a San Pedro. Conoce entonces a Bernabé, que fue su compañero de viaje. Bernabé acude a Tarso y se lleva a Pablo a Antioquía, donde pasaron un año evangelizando. Antioquía se convierte en el centro de los cristianos convertidos desde el paganismo. Antioquía era la ciudad más importante de Oriente, ¿verdad? Así como Roma era la más importante de Occidente, Antioquía era la capital de Oriente en esa época. Aquí surge por primera vez la denominación de cristianos para los discípulos de Jesús. Fue en Antioquía que por primera vez le dieron el nombre de cristianos. Este periodo de 12 años de los viajes de San Pablo, de esa actividad más intensa de él, de su apostolado, fue el más activo de su vida. Comprende 3 grandes expediciones apostólicas de las que Antioquía fue siempre su punto de partida. Salía siempre de Antioquía y terminaron por una visita de Jerusalén. Expande el Evangelio como ningún otro apóstol por todo el Medio Oriente, todo el mundo griego, ¿verdad? Comienza, vamos a ver ahorita, no sé si consiguen ver, aquí está Antioquía, él viene por acá, toda esta parte de Siria, él hace ese primer apostolado en Siria, yendo hacia las colonias griegas de Asia, ¿verdad? Pero Grecia en cuanto tal, Macedonia y Grecia están hasta acá, ¿verdad? El primer viaje, el primer lugar que va es Chipre, de ahí salta hasta Perge. Si nosotros vamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, es interesante tener esos mapas, porque nos ayuda, a veces escuchamos nombres raros y a saber dónde es eso. Ayuda un poco tener esto en vista. El segundo viaje, ya un poquito más largo, llega a Macedonia, bueno. Vamos a ver qué está pasando. Ya. El segundo es más o menos similar, ¿verdad? Pero es como para dar sustentación a esas primeras comunidades, porque él iba predicando, convirtiendo, bautizando, ordenando sacerdotes, confirmando a esos sacerdotes, instruyendo a esos sacerdotes y dejaba el cuidado de esa comunidad a ese nuevo sacerdote. Y él seguía, él no perdía tiempo, iba convirtiendo. El tercer viaje, sí. Y el último viaje es cuando San Pablo es preso en Jerusalén y ese que se cuenta tanto, que naufragó en un barco, ¿verdad? Y llegó hasta Roma. El único viaje que hizo San Pablo fue preso, solo que él estaba casa por cárcel durante 2 años. Y ahí, estando en esa casa por cárcel, él convirtió a un sinnúmero de personas. Por eso la ciudad eterna, la ciudad de Roma, el Papa es vicario de Cristo en la tierra. Pero él es, ¿qué? Él es el continuador ¿de quién? De San Pedro, obviamente, pero de San Pedro y de San Pablo. Ustedes van a ver el Papa cuando proclama un dogma, dice, por las autoridades de los apóstoles Pedro y Pablo.
porque era la sede, obviamente era la sede del Papa, pero la autoridad de San Pablo, importantísima, el apóstol. Los judíos, nuestros amigos, que no se quedaban con los brazos cruzados, siempre buscaban, no es algo antisemítico, ¿verdad? No vayan a creer que estamos aquí promoviendo el antisemitismo, el nazismo o algo así, no, es la historia, ¿verdad? Es algo completamente histórico. Los judíos le hicieron la vida a cuadritos a los apóstoles y a San Pablo, ¿verdad? Ellos buscaban como a todo momento perseguirlos, matarlos. Entonces, como no consiguieron por fuera, se infiltraron dentro de la iglesia para intentar desviarla. Y fueron los judaizantes. O sea, eran estos, se metían dentro de la iglesia, como que aquí estuviera, no sé, alguien enemigo de la iglesia entre ustedes. Y que cada vez que yo voy a decir algo, comienza a decir, no, eso no es así, no, yo estudié otra cosa diferente. Bueno, una vez, comienza, no, mire, San Pablo no hizo 4 viajes, San Pablo hizo 5 viajes, porque yo estudié. Sería alguien infiltrado que está haciendo una acción contraria, ¿verdad? Entonces, estos se las daban de piadosos, se las daban de cristianos, y en el fondo lo que querían era dividir a la iglesia. Entonces, comenzaron a hacer que el cristianismo, que había traído la libertad de la gracia, que había dejado todas las costumbres que esclavizaban a los hombres en el judaísmo, ellos querían que los cristianos mantuvieran todavía esas costumbres de la antigua ley. Y obviamente los paganos que nunca habían tenido nada de eso, ¿cómo es eso? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a seguir todas esas costumbres de los judíos, ellos que ni conocían? Entonces, por este motivo se da el primer concilio de la historia, el de Jerusalén, donde los judaizantes presentan sus cosas, sus temas, queriendo mantener la ley de Moisés, y los helenizantes quieren salir, helenizante de griego, ¿verdad? Salir de todo eso e ir, ¿verdad?, hacia adelante con la iglesia que va naciendo. Entonces se reúnen los apóstoles en Jerusalén, se reúnen con San Pablo, inclusive San Pablo es duro con San Pedro, que era el Papa, estaba cediendo con estos judaizantes. San Pedro no era un error doctrinario, era un error de costumbres, un error de cosas. San Pedro, confirmado en gracia, por comodidad estaba cediendo en algunas cosas. Y ante eso llega San Pablo con la voz del profetismo y le dice, no es lícito. Nuestro Señor Jesucristo fue claro. Él viene a fundar la Iglesia Católica. Él viene a dar continuidad, es verdad, al judaísmo, pero con una plenitud. No podemos seguir con la sombra de la ley antigua. Y entonces los apóstoles, los primeros discípulos, llegan a un consenso y dan unas ciertas normas para los gentiles, ¿verdad?, pero librándolos de la ley mosaica, de la ley de Moisés. San Pedro se dedica más a evangelizar a los judíos de la diáspora, pero con el pasar del tiempo fue dedicándose también a los gentiles, a todos los cristianos. La sede de su pontificado sería primero Antioquía, ¿se recuerdan? Esa ciudad tan importante donde se le había dado el nombre de cristianos, ciudad más importante de Oriente. Más tarde, por voluntad divina, fue a Roma y ahí pasó la mayoría del tiempo ya como su sede, digamos, episcopal, la sede del papado, capital del imperio. El imperio, 5 minutos más para llegar a la hora. Tenemos que correr. Y hay unos que están pidiendo, pero bueno, vamos a... Acuérdense que estamos en un valle de lágrimas, no todo puede ser color de rosa, entonces tienen que aguantarme, ¿verdad? El Imperio Romano. Recordemos ahora el contexto sociopolítico en que se dio todo esto, ¿verdad? Los primeros cristianos. La hegemonía romana estaba llegando a su auge. El mundo occidental y el Medio Oriente eran dominados por el Imperio Romano. Tenemos un poco aquí en el mapa, como toda la península ibérica, Galia, lo que es Francia, la península itálica, toda la parte de Grecia,
la parte del norte, toda la Siria, en fin, todo el norte de África, todo era conquistado por el Imperio Romano. Y en ese contexto entra el cristianismo. Pero vamos a ver Roma. Roma al comienzo, voy a correr un poquito, los romanos eran personas, digamos, con una conducta un poco, digamos, recta. Tenían el paganismo y todo, pero tenían un derecho estructurado. Las familias eran muy disciplinadas y con costumbres sencillas. Era un pueblo guerrero, trabajadores, hombres de espíritu práctico, buenos administradores y dotados de cualidades militares notables. Al comienzo, el pueblo romano era un pueblo disciplinado, un pueblo recto, de buenas costumbres. Sin embargo, a medida que los emperadores se iban endiosando y el imperio ganando más poder y riquezas, el deseo desenfrenado por el lujo, el juego y el placer fueron creciendo desorbitadamente. Y es lo que decíamos, ¿verdad? Como cuando entran las riquezas, uno tiene que ser vigilante, uno tiene que, como se dice, ojo al Cristo. Yo voy a aprovechar esto para mi bien, el bien de mi familia, pero no me voy a dejar tomar por el dinero. El dinero va a ser un medio, no un fin. Y ahí comienza toda la vida romana que se conoce, ¿verdad?, de libertinaje. Cuando conquistaron Grecia, comenzaron a llevar como esclavos a los griegos, hombres de mucha cultura e inteligencia, que los deslumbraban y todos querían tenerlos a su servicio para absorber su erudición. Sin embargo, la cultura griega estaba en una gran decadencia moral. El mundo griego era un horror, la cual fue invadiendo los principios de la aristocracia y del pueblo. Entonces comenzaron los grandes palacios, comenzaron los servidores, comenzaron los mimos, los bobos que se llamaban, ¿verdad? Esos que solo hacían reír, se caían, solo hacían estupideces para hacer reír a los emperadores, a la gente de la nobleza. Era un completo libertinaje, ¿verdad? Con eso, obviamente, excesos de licor, excesos de comida, una cosa que en poco tiempo Roma sería la capital de la perdición. El deseo libertino de los placeres produjo una singular morbosidad, donde se vieron las peores aberraciones contra la naturaleza. El incesto, la conspiración, la traición, el crimen y el entretenimiento de la crueldad. Para dar algunos pequeños casos para ver cómo era ese mundo, bueno, muchos conocerán, pero las matriarcas, que solo pensaban en su belleza, ellas se despertaban, entraban unas tinas de plata maciza, ¿verdad?, cargada por no sé cuántos esclavos, llenas de leche. Y ellas se quedaban acostadas en la leche durante horas porque estaba la creencia de que con eso la piel iba a ser más suave. Entonces que iban a tener una piel, un cutis más lindo, que cuando pasara, ¿verdad?, todo el mundo va a decir, oh, señora, ¿verdad? Y también mandaban a sus... Era para que vean a qué punto llegó esto, que cuando tenían hijos, los mandaban lejos, a lugares donde nadie los conociera. Le pagaban a alguna esclava que se fuera lejos y los desconocían. ¿Por qué? Porque, claro, ellas se escondían la edad. Eso pasaba solo en el Imperio Romano. Pero se aparecía de repente un hombre de 30 años, de 40 años, hijos de ella, ya todo el mundo hacía un poco el cálculo, ¿verdad? Entonces llegaba a ese absurdo que mandaban a sus hijos que no aparecieran nunca, o hasta que ya pues fuera evidente, obvio, para no que supieran la edad. Imagínense, qué despiadadas. Una cosa, un emperador, por ejemplo, que quería hacer algo tan extravagante, tan lujoso que ningún otro. Entonces se mandó a hacer una túnica de oro, de lámina de oro, o sea, una cosa que ni podía moverse, lleno de piedras. Dicen que pesaba tanto que tenían que ir ayudándolo cuando levantaba la mano. O sea, una cosa absurda. Y este hombre era tan extravagante que obviamente todo eso no trae la felicidad. Ese hombre a cada momento tenía tentación de suicidio. Se quería suicidar, obviamente, nada de eso llena. Entonces, ¿qué mandó a hacer? Una torre forrada de oro, en la cual se pudiera, en el momento de una depresión, tirar desde allá
con trompetas, obviamente, todo el mundo viendo al emperador suicidarse, un suicidio colosal, y en el suelo una piedra maciza de oro donde él tendría que caer, ¿verdad? Lleno de piedras preciosas. O sea, es una locura a la que llega el lujo, ¿verdad? Mandó a hacer también, por si no le da tiempo de llegar a la torre, una espada de oro macizo con piedras preciosas, ¿verdad? Para poder matarse. Bueno, y así hay muchísimos casos de la locura a la que llegó el Imperio Romano, ¿verdad? Sin entrar en toda la inmoralidad e indecencia. Hablábamos también del entretenimiento de la crueldad. Comienzan a tener ese sadismo en entretenerse con ver la muerte de los otros, con ver cómo iban desmembrando a alguien, cómo se lo iba comiendo una fiera, cómo se iban los gladiadores matando entre sí. Una cosa espeluznante. Y en esta sociedad aparece una nueva doctrina dotada de potencia. A los pocos, la religión católica se fue desenvolviendo en el medio romano. Ya en la época de Nerón, era grande el número de los cristianos en Roma. En el año 64 se da el incendio de Roma y Nerón culpa a los cristianos. Y con eso se da la primera persecución romana, donde muere San Pedro y San Pablo. Aquí también, cuenta la historia, Nerón era casado con una judía y tenía un consejero judío que fue el que le dijo cómo hacer para inculpar a los cristianos y poder perseguirlos, porque hasta entonces estaban ganando todas las simpatías del pueblo romano. Entonces mandó a incendiar Roma y culpó a los cristianos. Con eso todas las personas sobrevivientes, toda la gente que se salvó, fueron contra los cristianos y mataron obviamente a las cabezas que eran San Pedro y San Pablo. Y se da la crucifixión de San Pedro boca abajo, ¿verdad? Que fue la forma como él murió, porque él no se sentía digno de morir como nuestro Señor Jesucristo y pidió para ser enterrado cabeza abajo, para ser crucificado cabeza abajo. Bueno, algo que se da aquí que no vamos a entrar es la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, donde la religión judaica, la religión hebrea, como tal, hasta el Antiguo Testamento, desaparece. Acabándose el templo, que era el lugar de los sacrificios, con eso acaba la religión hebraica como tal. Y uno ve cómo las profecías de nuestro Señor sobre la destrucción de Jerusalén se cumplieron, ¿verdad? Entre tanto, la religión comenzaba a influenciar a los pocos la vida romana y la sabiduría de la nueva ley era tal que mismo los romanos que la combatían muchas veces aceptaban sus principios. Comenzaron, inclusive los que las atacaban, a quedar inseguros. Los cristianos fueron como el aceite en el papel, expandiéndose suavemente con el atractivo de las virtudes y el testimonio. Ustedes van a ver cómo se expandió, vamos a ver más adelante eso, cómo se expandió el mahometanismo. ¿Cómo se expande hasta hoy en día el mahometanismo? Con el terror. ¿Cómo avanzó Mahomé? Avanzó con la espada. Él fue todo a filo de espada, conquistando lugares y así convirtiendo a las personas. ¿El cristianismo qué hizo? Miren cómo ellos se aman. Y así fue ganando el corazón de las personas. Sangre de mártires, semilla de cristianos, ¿verdad? Ahí comienzan a ver toda especie de martirios de Santa Cecilia. La crueldad romana comienza a martirizar, a deliciarse con la muerte de los cristianos. Comienzan a hacer las peores cosas, a morir por fieras, a morir por suplicios. San Ignacio de Antioquía, aquí antes de ser comido por las fieras, aquí ya después, él que pidió para ser triturado por las fieras, ¿verdad? Para entregarse por entero a nuestro Señor Jesucristo, dio el mayor testimonio tal vez de los mártires. No quedó nada, solo quedó su corazón, que tenía escrito Jesucristo. Imagínense qué bonito, cuando lo fueron en la arena, se comieron todo los leones. Saben cómo fue, ¿verdad? Él paró al emperador, paró a las fieras venían, deténganse. Todas las fieras, miau, así los leones se detuvieron y
escucharon el discurso de San Ignacio de Antioquía. Increpó el emperador, vio la catequesis que tenía que dar, estaba en un púlpito muy privilegiado, tenía toda Roma ahí en el Coliseo. Entonces aprovechó. Después de hablar, ahora sí, pueden venir las fieras. Ahí las fieras de nuevo fueron encima de él y no dejaron nada, solo su corazón. Tantos otros mártires, sí, que no les importaba pues la crueldad. Entonces todo eso comienza a dar una radicalidad en el bien y una admiración de esta nueva religión que es capaz de dar hasta la vida. Bueno, y aquí vamos a quedar en este punto, ¿verdad? Para la próxima charla. Probablemente no la dé yo, ¿verdad? Porque ya aquí todo el mundo se está durmiendo, entonces la va a dar otra persona. Entonces no se preocupen. Además que en la próxima charla va a haber una sorpresa, va a haber una cosa bien interesante, que no les voy a decir para que vengan, ¿verdad? Que se queden con las ganas. Entonces, vamos a quedar acá. ¿Alguien sabe qué es esto o no? Parece un emperador romano y arriba una cruz. Se los dejamos de tarea en casa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar acá? Bueno, nos levantamos.